Hola, buenas, soy Luis Rodríguez Palanco, abogado en el Departamento Jurídico de Legal+Go, y hoy quería comentaros por qué es tan importante registrar una marca. ¿Por qué es tan importante registrar una marca? Evidentemente, cuando comercializamos un producto, si no tenemos la marca registrada, esta marca está en riesgo de que un tercero pueda copiarla y comercializar productos bajo esa misma marca. Cuando registramos esa marca pasa a formar parte de un registro internacional donde cualquier tercero puede consultar si esa marca se encuentra registrada y conoce desde ese momento que nuestra marca está protegida. Esto además facilita que mediante un requerimiento extrajudicial, en la mayoría de los casos, podemos evitar que este tercero utilice nuestra marca sin nuestro consentimiento. Ciertamente, la comercialización de un producto bajo una marca, aunque no esté registrada, tiene un cierto grado de protección siempre que hayamos sido los primeros en iniciar esta comercialización bajo esa marca. Pero los requisitos para conseguir su protección son mucho más elevados y más complicados que cuando la marca la tenemos registrada. Por tanto, si queremos evitar conflictos legales y tener nuestro producto protegido, debemos de empezar registrando nuestra marca. Además, el registro de la marca no solo nos protege frente a terceros, sino que además supone un valor añadido a nuestra empresa. Genera un valor intangible, puesto que toda marca tiene un valor intrínseco que además puede ir aumentando conforme el prestigio de esa marca aumenta. Por tanto, si el día de mañana queremos transferir la empresa o incluso vender la marca individualmente, tendremos un valor económico sobre ese valor intangible inicialmente. Además, hay otras formas de monetizar una marca, no solo mediante su venta, sino que si queremos desarrollar nuestro negocio en el modelo de franquicia, recomendamos que la marca sea registrada para evitar cualquier tipo de conflicto con un franquiciado. Finalmente, existe otro modelo de negocio para monetizar esta marca, que serían las licencias de uso de terceros, y es un contrato mediante el cual permitimos a un tercero utilizar nuestra marca para vender un producto que fabrican ellos. Esto permite, por un lado, que nuestra marca sea mucho más conocida, al tener un posicionamiento mejor y en otros mercados en los que nosotros no actuamos, y además nos permite una vía de ingresos constante porque normalmente los contratos de licencia establecen unos ingresos en función del número de unidades que pueda vender ese tercero. Además, hay una tercera posibilidad que es los proyectos conjuntos, cuando en unión con una empresa, dos marcas que son muy reconocidas se unen para crear un tercer producto en el que cada marca crea un valor añadido. Por todo esto, por la protección que genera, por el valor intangible que le da a nuestra empresa y por las posibilidades de ingresos continuados que tenemos en nuestra empresa gracias a una marca, consideramos totalmente necesario que toda empresa registre sus marcas. Muchas gracias por escucharme y ahora os dejo con el resto de contenido que tenemos en el canal si queréis seguir teniendo información interesante para vuestra empresa.